recurso tecnológico para trabajar a distancia, ha habido una tradicional confusión de actividades, llevándole mucho tiempo a los jueces a ocuparse de cuestiones administrativas, también a los fiscales, en demérito del tiempo que tienen que destinar a resolver e investigar, respectivamente. Ha habido debilidades en la carrera, el transcurso del tiempo ha sido un criterio para progresar, cuando eso no es sinónimo de idoneidad. Yo creo profundamente, y lo digo hoy que está en crisis este concepto, creo profundamente en el mérito para que uno progrese. Donde no hay mérito, no hay transparencia, porque hay alguien más que decide por uno y debería uno ser arquitecto de su propio destino. Y es necesario conservar perfiles administrativos para las tareas de apoyo a fin de que los jueces, los fiscales y en lo suyo los defensores se ocupen de las tareas que tienen que ver con la esencia de su función y no de tareas administrativas para las cuales no tienen por qué estar capacitados. Haciendo con otra gente. El proceder dilatorio de los abogados es otra cuestión que también ha incidido. Hoy en día, al centralizarse el manejo de los tiempos, parece que estoy, no sé si me escuchan, perdón, pero parecería que estoy silenciado. ¿Es correcto? ¿Se escucha? Bien, no, porque decía que, me disculpa, decía que estaba silenciado, perdón. Continúo entonces. ¿Qué se ha hecho frente a todo esto? Se han tomado determinadas decisiones y se han ejecutado ciertas acciones. La común fue la feria judicial. Esto era imprescindible al inicio, insisto, pasaron 4 meses, y esta feria, a veces indeterminada, digo a veces porque sería injusto decir que en todos lados ha ocurrido o está ocurriendo, a mi entender es lisa y llanamente inaceptable. No se puede seguir prorrogando indefinidamente el respeto de los derechos de las personas. No se debe hacer, mejor dicho. En este momento, para demostrarlo, estamos teletrabajando, nos estamos comunicando. Díganme si no es posible, así como tanta gente en la justicia lo ha estado haciendo todo este tiempo, teletrabajar de esta misma forma con una feria judicial que lo habilite. Se han suspendido plazos, se han concentrado en lo urgente, lo importante, aquello que existencialmente tiene más que ver con la vida de las personas, lo que va ocurriendo, por ejemplo, en la materia penal, y se ha trabajado y se trabaja denodadamente con muy poca difusión de esto, hay que decirlo, en los distintos sistemas judiciales, aun cuando exista feria. Hay gente que está trabajando más ahora que durante el trabajo, diríamos, normal. Desde las provincias y la ciudad se ha trabajado en Argentina en sensibilizar y difundir experiencias inmediatamente en cuanto a qué se ha hecho respecto del COVID-19. He visto y participado como observador de algunas actividades en este sentido, y se ha tenido que recurrir al uso de plataformas comerciales como la que utilizamos ahora para hacer videoconferencias y trabajar y celebrar audiencias a distancia, que no son las ideales, pero son las que están a nuestro alcance. De manera que tenemos que utilizar estos recursos hasta que contemos con algo más específico para la justicia. Hay otra buena herramienta que fue iniciada durante la anterior administración, que fue la creación de una nube judicial a partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, insisto, en la anterior administración, y la Junta Federal de Cortes, que nuclea a la mayor parte de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de la Argentina, para crear esta nube y de esa manera hacer posible que los poderes judiciales suban a la nube digital su propia información, lo cual permite una mayor uniformidad, un mayor ahorro y una mayor velocidad para la prestación de los servicios. Recientemente, el Poder Judicial de la Nación no participaba de esta actividad, el Consejo de la Magistratura decidió adherir a este mismo convenio, a esta iniciativa, para poder también implementarlo. Esperemos que esto sirva porque, por ejemplo, está teniendo lugar en el orden nacional la suspensión de juicios por falta de tecnología, lo cual para mí sencillamente no es serio, en el sentido de que hay recursos tecnológicos que, por ejemplo, nos permiten estar conectados, y que muchos jueces que están queriendo sustanciar estos juicios que siguen siendo postergados, están queriendo utilizar para que esto se lleve a cabo, así como hay órganos de alzada que disponen o recomiendan que esto se lleve a cabo o ordenan que así sea. De manera que, ante esta cuestión, si es técnica, porque no hay recursos, o es política, me parece que es un interrogante que debería ser respondido y para el cual sencillamente no creo que se pueda sostener seriamente que esto, porque haya otras prioridades, se pueda prolongar de manera indefinida. Insisto, nos estamos comunicando por estos medios,
se celebran eventos multitudinarios por estos medios, se celebran cumpleaños como el mío hace algún tiempo por estos medios. Creo que todo eso nos está indicando que estos recursos sí se pueden utilizar si hay voluntad. Por otro lado, la cuestión de las necesidades compartidas, porque hay todo para hacer en cuanto a contar con protocolos que contemplen los derechos y las garantías de las personas por estos medios. Hay que, en este sentido, ser particularmente cuidadosos para no encontrarnos con una estampida de nulidades que podrían llegar a presentarse si no es así, y también con más tiempo diseñar plataformas tecnológicas especiales para lo que el Poder Judicial necesita, de manera que se garantice la incoercibilidad de las personas, la visión lo más amplia posible, por ejemplo, a través de la realidad aumentada, o la reconstrucción con la realidad virtual de determinados hechos en cuanto a las evidencias, el uso de la capacitación virtual que hemos tenido que hacer caseramente para salir del paso en esta situación por medio de recursos que lo hagan posible, brevemente diré algo después, y el diseño de nuevos modelos, en que se separen esas actividades, cosa que hoy en día, gracias a la tecnología, nos vemos forzados a hacer. O sea, dentro de lo malo, lo bueno, que no nos queda otra alternativa que separar más actividades e ir uniformando la gestión, porque los recursos son limitados para que así sea. Creo nuevamente que es imprescindible levantar la feria judicial para poder llevar a cabo el teletrabajo de una manera totalmente en blanco, como corresponde. En cuanto a los desafíos y oportunidades, no hay que perder de vista que tenemos compromisos internacionales, como estos que, no me canso de decirlo, nos dicen que tenemos que hacer algo para garantizar el acceso a justicia. Para todo lo cual la tecnología es una herramienta insustituible, incluso por razones de sanidad de las personas. Es el único medio por el cual hoy en día nos podemos hasta vincular. No perdiendo de vista que la justicia es esencial. Yo no creo que la televisión y determinado tipo de programas lo sean, sí la libertad de expresión, por supuesto, pero la justicia no me cabe la menor duda de que es esencial como función del poder. Es decir, como una herramienta insustituible que tenemos para, poniendo límites a los otros poderes, que nuestros derechos sean respetados o resguardados. Lo cual requiere, esencialmente, del reaseguro de la independencia, ante la cual la sociedad civil tiene que estar atenta si pensamos en los desequilibrios que de otra manera puede haber. No ayudan, en ese sentido, determinadas decisiones, declaraciones o proyectos a los que también me voy a referir. Pensemos que la parálisis en todos los órdenes es funcional y en el caso de la justicia es funcional a la impunidad, sabiendo que lo que desde la sociedad se necesita es justicia, pero para reforzarlo se necesita justicia y no impunidad. La tecnología es una herramienta con la cual prácticamente nos tenemos que relacionar para todo hoy en día. Y creo que, independientemente de que no es lo ideal, nos está ayudando mucho, en la medida de las posibilidades, a que así sea, aprendiendo un poco más cada día. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que nunca se detiene. Entre otras cosas también lo bueno es que criaturas, como mi hijo que tiene 6 años, saben más que un adulto de cómo usar estas herramientas, lo cual debería alentarnos a saber que también podemos nosotros aprender si ellos con tan corta edad pueden. Por el otro lado, se puede crear cooperativamente. Ustedes están trabajando a distancia hoy en día gracias a estos recursos que están en su teléfono o en la computadora o en la tableta. Hay una cultura de compartir esfuerzos de código abierto. Yo estaba actualizando una investigación y buscando, chequeando los enlaces hace poco y veía a cada rato cómo podía encontrar cosas que tal vez estaban en papel y ahora también están digitalizadas. Mejor todavía, cuanta más transparencia haya, mejor, y encima no tiene costo. Nos permite la tecnología tomar conciencia de la interdependencia. Estamos pudiendo saber que colaborando frente a esta situación que no debería reconocer divisiones de ningún tipo, más allá de las que realmente existan, podemos y debemos colaborar más que nunca. También está lo malo, la invasión a la privacidad. ¿Qué se puede hacer con esto? Y bueno, nuestra privacidad, como la entendíamos o como la seguimos aprendiendo, tiene muy poco que ver con la que la tecnología permite, ante lo cual el peligro de la geolocalización está, el peligro de la criminalidad organizada que utilice esos recursos también está, y debemos ser prudentes, y nada mejor que una justicia bien equipada y organizada para poder actuar cuando corresponde entre los distintos estados, dado que, insisto, esto va más allá de los paradigmas nacional-territoriales. ¿Cuáles son, a mi entender, las claves del éxito para cambiar esto? Y con esto quiero poner énfasis en cosas que creo que no están ocurriendo.
por lo menos en algunos aspectos de mi país en particular. El diálogo, cuestión esencial. Reconocernos en las diferencias con el otro. La empatía, ponernos en el lugar del otro. Veo, hace rato leí en un diario que hubo una convocatoria de distintos sectores políticos al diálogo. Dios quiera que le presten atención esta vez y que sea en serio, porque necesitamos eso. Saber ponernos en el lugar del otro, que no es el mal absoluto, sino alguien que ve las cosas de una manera que yo no. De manera que podamos, en función de eso, y viendo que no somos tan distintos, e incluso algunas de las personas que firmaron eso que leí recién, han pensado muy diferente y piensan muy diferente en otros órdenes, se puede crear confianza, se puede reconocer en que no somos tan distintos. Y en la medida en que existe confianza se pueden construir consensos que lleven a planificar y ejecutar en el corto, el mediano y el largo plazo. Diferenciando en la justicia lo que es común a todos, lo que debería transversalmente atravesar a todas las organizaciones. Pensemos que la Argentina es un sistema judicial que comprende 25 sistemas judiciales, dado que es un Estado federal, la nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diferenciando lo que es común a todos de lo particular de cada jurisdicción o fuero, cuyas problemáticas tienen que ser contempladas de manera específica, sin perjuicio de que la información pueda circular y deba circular de manera uniforme y compatible. A esto tenemos que agregarle también, y esta es una imagen que para mí resulta muy cara, la seleccioné antes de enterarme de esta noticia, que espero que sea algo más que una noticia, de hace muchos años cuando se llevó a cabo el diálogo argentino de 2002 a 2006. Esa es la sede del querido Ministerio de Justicia, en aquellas épocas en que hicimos algunas de las tantas reuniones plenarias del diálogo, que tanto sirvió, por lo menos, para cambiar mi visión de esta cuestión y de muchas otras, en lo cual creo que algo aprendí y sigo aprendiendo gracias a esa misma experiencia que allí ven. Ojalá podamos reeditar algo de estas características, por supuesto que utilizando lo virtual, dado que las reuniones de este tipo quizá durante mucho tiempo no se puedan celebrar. Aprendizajes necesarios en este mismo sentido, dado que quiero plantear algunas de las cosas aprendidas de esas lecciones para después volver a la realidad en cosas tal vez no muy alentadoras, pero terminar con una nota positiva. Los cambios desde afuera no funcionan. Nadie tiene la verdad revelada y el voto popular no legitima cualquier tipo de cambio. Se trata de llegar por idoneidad, por mérito, y se trata de saber para cambiar determinadas cosas, siendo que no es la única fuente del voto popular para la legitimidad. Por lo menos no debería serlo y espero que nunca lo sea en el caso de la justicia. La historia se construye a cada momento, es decir, no se trata de un ánimo refundacional por medio del cual pensemos que todo comienza con nosotros y lo anterior nos sirve. Las cosas no son así, nada es para siempre, y me refiero particularmente a lo malo, y de todo se aprende, también particularmente de lo malo. De manera que podemos no tropezarnos con la misma piedra si aprendemos de esto mismo y de que incluso en lo malo tal vez haya algo bueno. Y si no, miremos la pandemia, con lo terrible que es lo que estamos viviendo, lo bueno de poder comunicarnos por estos medios e incluso aprender a trabajar y viralizar una reforma que de otra manera habría sido inimaginable en la justicia prácticamente en todo el mundo. Para bajar un poco a la realidad actual, reformas y proyectos políticos. Ha habido una modificación, a mi entender, muy negativa en cuanto al régimen jubilatorio especial mal llamado de privilegio en el orden nacional, que ha provocado a su vez una estampida de jubilaciones. Creo que esto es negativo, porque no se reemplaza de la noche a la mañana a la gente que está cumpliendo las tareas. No es un régimen jubilatorio de privilegio porque se pagan aportes durante muchos años para poder acceder al beneficio. Lo que es de privilegio es aquello para lo cual no se ha pagado aporte alguno y se recibe ese beneficio. Veamos en ese sentido a los funcionarios políticos o a quienes no habiendo hecho aportes han recibido. Digo esto porque de otra manera es fácil desde cierto mensaje público poner a la sociedad en contra de la justicia. El lawfare, otra expresión que ha tenido bastante andamiento y lo sigue teniendo, como una forma de victimización, a mi entender, en que incluso desconociendo las investigaciones judiciales se nombra a personas procesadas en la función pública. Creo que esto es profundamente negativo, como si no existiera la ley, no existiera la justicia. Esto es algo que también creo que tiene que quedar atrás, porque desvirtúa las instituciones como si conspiraran con medios de comunicación en los que también se demonizan.
liberaciones tanto de condenados como de personas privadas de su libertad o procesadas, lo cual ha suscitado distintas reacciones sociales que en algunos casos motivaron otros tantos retrocesos, pero que es algo negativo desde el punto de vista de la impunidad que apareja como señal hacia la sociedad. El abuso en el uso de recursos como los decretos de necesidad y urgencia, que son claramente herramientas que nada tienen que ver con la división de poderes, y para cuestiones que no tienen que ver solamente con las urgencias propias de la pandemia, esto es negativo. Declaraciones sobre el Poder Judicial, sobre si esta es la Corte que queremos o no. Yo no creo que esto esté bien, como tampoco creería que desde los órganos judiciales hicieran declaraciones sobre el poder ejecutivo que queremos o el poder político que queremos. Creo que es totalmente inapropiado y no ayuda en nada al diálogo y lo que queremos construir ese tipo de actitud. Reformas a la justicia federal. Seguimos sin saber concretamente cuáles son más allá de los trascendidos. La ampliación, si esto fuera así, a mi entender, no resolvería los problemas que se quieren evitar. Yo creo que si hay gente que no debe estar en la función, lo que corresponde es removerla y le harían un favor a la mayor parte de los jueces en todo el país y los países que son honestos mayoritariamente, que esas personas no estuvieran más si funcionaran los mecanismos institucionales para su remoción como deberían funcionar. No todo es negociable. La reforma a la Corte Suprema. Hace poco se habló de un consejo consultivo. Consultivo, pero hasta donde yo sé no se está consultando mucho y podría llegar a ser multitudinario. Tampoco parece una iniciativa que vaya a provenir del consumo, de la participación, del consenso, sino de afuera hacia adentro. Insisto, para mí las reformas de afuera hacia adentro fracasan invariablemente porque lo más importante de la organización, que es la gente que trabaja en ella, las rechaza, las resiste. Y el tiempo pasa y son lentas. La ampliación de la Corte, otra posibilidad. Nuevamente, más allá de las buenas o malas razones, yo creo que tiene que ver con cuestiones políticas. Últimamente se habló de una división en salas por materias, en donde la materia penal estaría a cargo de 3 personas que probablemente serían designadas si es que dan los números, cosa que a mi entender no parece nada sencilla en las circunstancias actuales. Obviamente estoy hablando de la Argentina. De manera que estas son cuestiones que desde el punto de vista político no me parece que contribuyan en el sentido del diálogo que es necesario para modernizar y mejorar la justicia. Más bien todo lo contrario. Por otro lado, la cuestión, para ir a lo positivo, insisto, y terminar con una nota alta, de los componentes de lo que tendría que abarcar el cambio. Para mi entender, un acceso a justicia presencial y remoto. Remoto porque por razones de salubridad no podemos estar en los lugares. Presencial porque hay millones de personas que no tienen siquiera electricidad, de manera que no podemos desconocer eso seriamente. Ojalá algún día se pueda hacer todo remotamente. No sé si lo veremos, pero ojalá. La capacitación, que tiene que ser cada vez más en línea, precisamente por las mismas circunstancias, y que nos tiene que ayudar a utilizar mejor estas herramientas que estamos teniendo que incorporar, con una gestión más uniforme y el teletrabajo que se ha hecho parte de nuestras vidas, así como lo estamos utilizando en este preciso instante. Nuevos modelos de unidades judiciales, separar lo jurisdiccional de lo administrativo, lo investigativo de lo administrativo. Hacia eso creo que forzosamente tenemos que ir y a través de la tecnología creo que es aún todavía más evidente que no hay otra forma de hacerlo. Pensar en el tribunal como un servicio y no como un lugar. Todo se ha deslocalizado, está prohibido ir a los lugares, ojalá deje de estarlo, pero seguirá siendo limitado durante mucho tiempo y claramente la infraestructura de muchos poderes judiciales por sus propias dimensiones no permite de ninguna manera que incluso cuando todo se habilite pueda ir gran cantidad de gente, de manera que eso también será limitado. Es decir, todo se ha deslocalizado y por ello pensamos en prestar el servicio remotamente, más allá de lo presencial en la medida de las posibilidades. Aclarar el lenguaje a través de normas que incluso ni siquiera se manifiesten por escrito, independientemente de que obviamente lo estén, para posibilitar de esa manera que comprenda el común de las personas qué es lo que significa el lenguaje jurídico, que muchas veces es una barrera para el acceso a justicia, porque la mayor parte del pueblo no entiende lo que decimos, los abogados ni los jueces, ni los fiscales ni los defensores. Hablamos en un metalenguaje que muy poca gente entiende, tanto más si es escrito y kilométrico que muy poca gente lee. De manera que eso también creo que a nivel mejora del servicio lo tenemos que considerar y practicar seriamente. Una vez más, la tecnología y esta modalidad de interacción nos está facilitando tener que hacerlo, porque sencillamente no nos entendemos. El diálogo, la construcción de consenso para que los cambios se den
y en función de eso también que se tome conciencia de que estamos todos, más allá de nuestras diferencias, en el mismo barco a partir de la interdependencia. Muy brevemente, para mostrárselos y sin entrar en detalles respecto de esto. Servicios legales en línea que hoy en día están disponibles, sea gratuitamente, sea con cargo, por medio de los cuales es posible saber más sobre nuestros derechos, es posible para quienes estamos un poco más conectados a las redes aprender a responder determinado tipo de cuestiones o no necesitar de un abogado para este tipo de cuestiones. Pensemos que en general los usuarios de estos servicios prefieren tener toda la información para no tener que pagar un abogado y preservarnos los abogados para aquello en lo cual somos indispensables. Es cada vez más posible producir documentos estandarizados. Voy a mostrar brevemente algunas impresiones de pantalla de sistemas judiciales de la región, en este sentido, que incluso nos permiten, en algunos casos con formularios interactivos, preparar documentos que después podamos presentar o remitir remotamente a los tribunales. Hay también, como veremos en un caso particular, chatbots, o sea, posibilidades de tener diálogos con un avatar, con un programa, no con una persona, para responder a preguntas de uso frecuente, con lo cual, al no tener que hacerlo uno desde un juzgado, puede liberar ese tiempo para ocuparse de hacer una tarea en la que sí es indispensable. Y en tanto todo esto, como tecnología disruptiva, está a disposición en móviles, en tabletas y en computadoras, es mucho más fácil utilizar estas herramientas que si tuviéramos todo que centralizarlo en una de ellas, que es la computadora. La gestión judicial en línea. Faltan todavía decisiones institucionales para que el trabajo en línea se transforme en algo cotidiano y se gestione de manera uniforme y se creen unidades judiciales más uniformes. Se está trabajando en esto, pero es mucho todavía lo que hay que hacer, y en el orden nacional creo que está prácticamente todo por hacerse, independientemente de la buena voluntad y el tesón y el liderazgo con que se está trabajando en distintos fueros por parte de muchísimos magistrados, funcionarios y empleados. La capacitación en línea, parte de esto se está haciendo, yo estoy trabajando en estos temas desde hace tiempo, en lo que es la elaboración de videos, en lo que es la elaboración de archivos de audio y también de impresiones de pantalla y otras herramientas que nos permitan de alguna manera contar con una capacitación al alcance de nuestra mano y de nuestros tiempos, dado que no nos podemos trasladar a los lugares, para aprender a hacer lo que necesitamos hacer a medida que vamos necesitando hacerlo, es decir, algo más inmediato todavía. Tiene que ser inmediatamente operativa esta capacitación. Esto que ven acá es, en colores, lo que hoy en día tiene que hacer un juez si quiere que el juzgado funcione razonablemente bien. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que es razonable o deseable que lo haga si quiere que el juzgado funcione. Vamos a ver después en colores otra lámina en la cual con un nuevo modelo la cosa podría cambiar mucho, pero brevemente me refiero a ello. En materia de acceso, a veces hay que conciliar, a veces hay que dar información a las personas, a veces hay que actuar casi informalmente como facilitando. En materia de capacitación hay que ayudar a la capacitación del personal, uno o la gente que trabaja con uno. En materia de gestión hay que organizar internamente, liderar, tratar de trabajar en equipo, tanto más a distancia, es imprescindible. En materia de administración hay que lidiar con la obtención de recursos, planificar cómo se va a desarrollar una actividad y tener disponible la sala de audiencias cuando se tiene que realizar o contar con la aplicación para que la audiencia se pueda hacer a distancia, tareas administrativas. En materia de infraestructura, así como los tribunales o los edificios de muchos tribunales no dan abasto o no toleran el peso de los expedientes, hoy en día nos encontramos con una infraestructura totalmente nueva porque está deslocalizada en ningún lado. Las normas. Cada órgano tiene su propio criterio para gestionar internamente. Hoy en día podemos avanzar hacia una mayor uniformidad y esto es bueno. El consenso. Creo que como nunca hemos tomado conciencia de que tenemos que dialogar porque es la única manera de compartir experiencias, no tropezarnos con la misma piedra. Y la cooperación porque justamente, producto de lo anterior, tomamos conciencia del rol de cada uno y de cómo podemos parte de esto superarlo. Les pregunto ahora, la pregunta es retórica, ¿cuánto de todo esto tiene que ver con hacer justicia? Directamente, casi nada. Piensen todo el tiempo que lleva a hacer todo esto y piensen cuánto tiempo le queda al juez para resolver conflictos si se tiene de un modo u otro que ocupar de todo esto. Veamos si actuara un administrador que se ocupe de tareas administrativas en colores de cuánto se ocuparía el administrador y cuánto le quedaría al juez.
El administrador se ocuparía, es un colaborador de los jueces, de todas estas cuestiones, para que los jueces se ocupen mayormente de aquello para lo que están, que es lo principal que hay que hacer en la justicia, resolver conflictos. Construir consensos para que otras personas también hagan lo propio, y cooperar en lo que corresponde a cada uno con las otras magistraturas, si pensamos en la Fiscalía y en la Defensa Pública, y por supuesto también los abogados. De manera que todo esto es referente al más escaso de los recursos, que es el tiempo, el único que no se puede ampliar y que tenemos que tratar de optimizar para que quienes han sido designados puedan cumplir la tarea que la Constitución pone a su cargo. La injusticia justamente nos lleva a pensar en el tribunal como servicio y no como lugar, que es aquello de lo cual hablamos cuando pensamos en crear nuevos modelos, en donde el trabajo remoto es una realidad ineludible. Tenemos que tratar de valernos de herramientas como la videoconferencia y la grabación digital, crear normas, insisto, más sencillas que nos lleven a digitalizar el expediente y prescindir del expediente en papel y facilitar el lenguaje, así como en lo posible resolver disputas en línea, lo cual hace tiempo, 3 décadas que existe en la órbita privada para conflictos más vinculados a operaciones en los entornos digitales, pero creo está llegando con muchísima fuerza a lo que son los sistemas judiciales. Veamos en Costa Rica, por ejemplo, la consulta en línea que se puede llevar a cabo, y eso muy pequeño que ven allí, que es el chat en línea del Poder Judicial, de lo cual me permití en la lámina siguiente poner ampliado lo que dice: hola, soy PJ-Bot, un servicio electrónico de ayuda, pueden leer el resto, ¿cómo puedo ayudarle? Es decir, vemos de esta manera cómo se puede utilizar estas herramientas para, por medio de la tecnología, satisfacer las necesidades de información de mucha gente. O bien, en el Estado Libre Asociado a Puerto Rico, cómo desde una iniciativa es posible contar con información respecto de estas mismas cuestiones en ayuda legal, o bien formularios interactivos y denunciar situaciones vinculadas a cuestiones como violencia de género, hipotecas, vivienda y demás. O bien, como lo ven allí, en el Poder Judicial de Puerto Rico, la posibilidad de acceder para completar a formularios como los que allí ven y agregar en los campos correspondientes la información para después imprimir y remitir en su caso, o remitir en su caso remotamente al tribunal aquello que se debe presentar. En la Argentina, en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, se ha desarrollado una iniciativa de estas características a través de Prometea, que permite agilizar lo que es la tarea de elaborar dictámenes por parte de los fiscales. Esto sería deseable se pudiera generalizar a las distintas magistraturas, porque insisto, estamos hablando del Ministerio Público Fiscal, pero representa un avance en el sentido de facilitar a partir de los recursos existentes, incluso los expedientes en papel, y lo que se digitalice, cómo se puede ganar tiempo para poder hacer justicia individual en casos individuales con la concentración necesaria en todo aquello que la tecnología nos ahorra hacer. Cada vez más se está avanzando al uso de la inteligencia artificial, creo que es inevitable, no necesariamente, no, lejos de mí hablar de eso para pensar en que tenga que reemplazar a un juez, no hablo de un juez robot, pero sí del aprendizaje de máquinas como una técnica imprescindible a partir de la digitalización del expediente, que incluso nos va a permitir formular predicciones respecto de cómo se puede resolver. Esto que estoy diciendo no es ninguna novedad, tiene bastante tiempo y se han hecho investigaciones bastante sólidas y susceptibles de obtenerse si les interesa la información, como para ver cómo es que esto ha funcionado, incluso predecir con mayor nivel de, diríamos, de precisión que personas que son expertas en las opiniones jurídicas de determinados jueces, a partir de lo que los programas pueden hacer. Todo esto facilita que haya una jurisprudencia más previsible, que pueda uno concentrarse en darle a los casos individuales la solución que necesitan, en la medida en que el tiempo de uno se puede destinar con mayor calidad a esa concentración necesaria, e incluso se facilita la tarea de los abogados al saber cuáles son los criterios dominantes. Por último, conclusiones y perspectivas. Esto que estamos viviendo, algunos dicen, no es la pandemia, perdón, no es la cuarentena, es la pandemia. Para mí el orden de los factores no altera el producto, seamos serios, por favor. La cuarentena está ocasionando efectos desastrosos, obviamente producto de la pandemia. No es lo primero que ocurre y seguramente no será lo último, pero en medio de lo terrible y desastroso que esto implique, nos impuso como algo para extraer una lección positiva la modernización judicial.
Se trata también de que a partir de la participación y la confianza que tenemos que construir y que creo y estoy convencido existe al interior de muchas organizaciones judiciales en Argentina y en otros países de América Latina, se pueden lograr determinados cambios. Pero las instituciones tienen en este sentido una importancia esencial. Les muestro una imagen que mostré hace unos días en una presentación invitado por la querida Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, sencillamente por una razón. Justo mencioné esto y hace 3 días salió una noticia relacionada con esto mismo que estoy mostrando. Eso que ven allí es una impresión de un documental del frente del Hotel Adlon en Berlín, a metros de la Puerta de Brandenburg, a fines de la Segunda Guerra Mundial, deteriorado como estaba, producto de los bombardeos que destruyeron buena parte de Berlín. Eso fue en mayo de 1945. El otro día mostré esta foto, que es prácticamente el mismo lugar, que yo tomé en diciembre de 2013, o sea, 68 años y 7 meses después, cuando estaba de visita en Alemania para entrevistar a algunos académicos por una investigación que yo estaba desarrollando. Quiero decir con esto, hace 3 días, en un diario que allí ven, se sacó una noticia respecto de esto mismo, la ven a la derecha, desde la Puerta de Brandenburg, la cuadriga, y allá a lo lejos el hotel, y esta foto que yo tomé a la izquierda en diciembre de 2013 cuando estuve. Pensamos en esto no por lo que implica el hotel en particular, que es un hotel bellísimo, sino por la constancia de las instituciones y lo que pese a los errores puede el tesón de un pueblo significar si nos proponemos hacer las cosas bien, asumiendo nuestros errores, y vaya si se cometieron. Errores y errores también. De manera que creo que esa presencia, esos cambios, esa constancia, esa resiliencia son algo que debería inspirarnos en más de un sentido. Por lo cual me parece vale la pena tenerlo presente y me alegro de que Alfredo Serra, que es el periodista que publicó esta noticia en Infobae, haya traído esta consideración, que es algo que a mí personalmente siempre me impresionó mucho. Pero para lograr esto, en las perspectivas, hacen falta políticas institucionales. Necesitamos claramente que haya consensos por parte de quienes tienen que tomar determinadas decisiones y que efectivamente las consultas existan, no que sean declaraciones formales o que, como escuché decir un político argentino, uno convoque algo y después haga lo que quiera. No es serio, eso la gente no es tonta y se da cuenta. Se trata entonces de construir consensos, se trata de que las decisiones se sustenten porque solamente a partir de los consensos se pueden lograr, y se trata de trabajar silenciosa y discretamente en lo que es preparar y planificar aquello que va a ir más allá de la exposición pública que se tenga al firmar el compromiso. Para lo cual, por supuesto, los recursos son necesarios. Las provincias argentinas y la ciudad han dado en este sentido durante mucho tiempo ejemplos que para mí son muy valiosos e inspiradores, así como los veo también en otros sistemas judiciales de la región que conozco a partir de los cambios que están llevándose a cabo. Así también lo veo en distintos fueros de la justicia nacional, en que uno observa una gran dedicación, he participado como observador de algunos de estos eventos, en que se comparte qué se está haciendo y cuán esmeradamente se está trabajando para tratar de mejorar. Es decir, esto está ocurriendo en lo particular de fueros y jurisdicciones, pero en lo institucional necesitamos esos cambios. Es decir, tienen que ocurrir y esperamos que ocurran en la medida de lo posible pronto, y cuanto más mejor todavía si pensamos en la gente que lo está pasando tan mal y que necesita que sus derechos sean reconocidos o bien restaurados. Para lo cual es imprescindible que los sistemas judiciales se comuniquen en red, que coordinen, que tengan una mayor conciencia de interdependencia más allá de las fronteras, con una infraestructura tecnológica que lo permita, con una deslocalización que se va a transformar, como lo estamos viviendo ahora en parte de nuestras vidas, para las comunicaciones directas, seguras e inalteradas entre jueces de distintas jurisdicciones e incluso de distintos territorios nacionales, y una cooperación que requiere ineludiblemente de la presencia de la sociedad civil, tanto en lo que es fortalecer la independencia, los jueces son parte de la sociedad en que viven, y si la sociedad mira hacia otro lado, los jueces son parte de la sociedad en que viven, ¿se entiende lo que quiero decir? Pensamos también en lo que es la cooperación para la modernización de la judicial, que requiere nuevamente de la presencia de la sociedad para que esos cambios sean representativos. De manera que
los jueces, la sociedad y los medios tienen que estar atentos, y el diálogo es la única clave a partir de la cual estos cambios para una modernización sustentable y legítima se pueden llevar a cabo. También necesitará de que esa participación se verifique y así se concrete. Porque, como escribió Mafalda, o bien Quino, Joaquín Lavado, su extraordinario creador, hay que pensar en que hablamos de estos derechos y hay que respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos, como nos dice irónicamente. Para concluir con lo siguiente, a mi entender, sin sociedad civil no hay instituciones. Sin instituciones, que son la coherencia entre los pensamientos, las palabras y las acciones, no hay república. Y como escribí alguna vez, sin justicia independiente no hay república democrática. De ahí la importancia de todo esto que nos estamos planteando para decir que solamente en la medida en que desde la sociedad respaldemos a la justicia y la justicia funcione para respaldar nuestros derechos, es decir, nos sustentemos recíprocamente y haya diálogo político necesario para que los cambios institucionales se sustenten, podremos darle más y mejor justicia al pueblo que la necesita. Porque lo esencial es tener en claro que estamos hablando de eso, de la gente que necesita justicia y que necesita que la justicia llegue cuanto antes. Muchas gracias. Excelente, Luis. La verdad que agradecido por tu exposición y ha sido un placer escucharte. Junto con todos los participantes que hemos tenido, Luis, de la Argentina, de Latinoamérica, y además de tener este placer, quería compartir contigo que hemos tenido en San Juan la posibilidad de tener la primera audiencia oral en segunda instancia, cosa que nos permitió en 1 hora 45 terminar todo un trámite que en el proceso escrito tradicional demoraba prácticamente más de 1 año. Así que creo que utilizando todo lo que hemos aprendido con vos, todo el empuje que nos das en cada charla que podemos compartir, creo que vamos avanzando. Creo que hay esperanza de tener un servicio de justicia mejor y esperamos aplicar todo lo que nos enseña cada vez que tenemos esta oportunidad. No sé si Germán, ¿estás escuchando? ¿Germán? Sí. Sí, bueno. Bueno, felicitaciones a Luis. Muy interesante la exposición, como siempre. A mí me gustaría comentar, y un poco abriendo el espacio para todos los que estén interesados en hacer algún comentario o alguna pregunta, comentar, sobre todo a los que nos escuchan desde otras provincias y desde otros países que se han sumado a la tarde de hoy, y que tal vez no hayan estado en las conferencias anteriores de este ciclo de conferencias, pero yo iba escuchando todo lo que ibas exponiendo, Luis, y veía lo que se ha hecho en San Juan, y bueno, la verdad que San Juan ha estado a la altura de las circunstancias, decirte, porque se levantó la feria judicial mucho más pronto que en otras jurisdicciones. También es cierto que la realidad de San Juan es diferente a las de otras jurisdicciones. En San Juan hemos tenido al día de hoy 9 casos positivos de coronavirus. Entonces, bueno, eso también nos ha permitido ir tomando decisiones que al mismo tiempo creo que el Poder Judicial estuvo a la altura de las circunstancias porque, por ejemplo, se habilitó el trabajo remoto a las pocas semanas que había empezado el aislamiento y la cuarentena. La feria judicial se decretó, pero en los primeros días de mayo ya se levantó, salvo algunos fueros, como el fuero penal, que se ha ido reanudando más recientemente, pero el fuero civil, laboral, familia, estuvo reanudando su actividad prontamente. Y la verdad que se han ido incorporando herramientas tecnológicas que tal vez, de no haber sido por la pandemia, hubiésemos tardado más tiempo en implementarlas. Yo, en el análisis que hacíamos en conferencias anteriores, decíamos que, si bien es cierto que fue la pandemia la que produjo que se desencadenara toda una ola de cambios y de innovaciones, también es cierto que ya estaban planificadas, ya estaban programadas, como por ejemplo el empleo de la firma digital,
el oficio electrónico entre reparticiones, los juzgados con algunas reparticiones o entre los juzgados entre sí, videoconferencias. Roberto recién habló de cómo ya en la segunda instancia ya se implementó la oralidad y también está previsto el uso de las teleconferencias. Entonces, por ahí iba escuchando tu exposición y veía con cierto orgullo y cierto agrado cómo San Juan se fue poniendo en órbita y se fue afrontando esta situación, creo que en debida forma. Por supuesto, todo siempre es mejorable y tal vez muchos de los cambios que se implementaron, tal vez ya hacía años que deberían haber estado implementados, pero bueno, ese es un análisis ya mucho más fino. Lo cierto es que muchas de estas propuestas que vos haces, Luis, se estuvieron implementando. Igual que lo que hace a la gestión asociada, nosotros tenemos el fuero laboral, comenzó este año, igual que el de familia, con la implementación de la gestión asociada, la oficina judicial, lo que vos explicaste en algún momento de la exposición. El foro civil va hacia eso. Para septiembre está pensado que todo el fuero civil se agrupe incluso en un edificio a estrenar, aplicando esta nueva forma de gestión. Así que bueno, comentarte un poco la realidad de San Juan y compartirlo con los amigos que nos están escuchando desde otras provincias y ciudades para que, bueno, también puedan hacer su aporte. No sé si Roberto, querías agregar algo a lo que yo acabo Acá de... veo participantes que quieren preguntar. Si me ayudas con la tecnología, Germán. Por ejemplo, Julio Báez levantó la mano. Si nos puedes ayudar, Germán. Bueno, es cuestión que habilite su micrófono o que nos haga la pregunta por el chat. Mil de Corrientes, que nos ve. La verdad que es un gusto verla. Saludos, Rita. Habilita el micrófono, ¿eh? Sí. Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Felicitarte por tu exposición, realmente brillante. Difícil no coincidir. La pregunta es, hay que hacer una gran revolución informática en el Poder Judicial. Estamos con el sistema del Ex-100, que es como mandar un WhatsApp con el viejo Movicom. ¿De dónde se van a financiar los recursos para hacer una inversión monumental para hacer el cambio de paradigma? ¿Dónde están los recursos? Te doy un ejemplo. A mí se me rompió la computadora y tuve que pagar yo el disco rígido. Esto tomado en micro, llevado a nivel macro. ¿Dónde se va a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos para una verdadera revolución tecnológica? ¿O de dónde podrían salir los recursos para una verdadera revolución tecnológica, que todos coincidimos con los paradigmas que vos delineás? Muchas gracias, Julio, un querido amigo, y muchas gracias por tus palabras y tu presencia y por tu pregunta, que es muy oportuna y propicia. Yo creo que el tema de los recursos económicos, independientemente de la magnitud que sin duda tienen, se puede solucionar si pensamos en una planificación de algo sustentable en lo cual los distintos órganos del poder público, y con esto también me refiero a los poderes políticos, apoyen en lo pertinente. Es decir, los recursos se pueden prever presupuestariamente, hay organismos internacionales que pueden apoyar y de hecho apoyan, y estoy seguro de que apoyarían iniciativas de este mismo tipo, porque esos recursos tradicionalmente se destinan para modernización de sectores públicos, no voy a decir cuáles porque son conocidos los organismos internacionales, incluso han hecho cosas en distintas provincias y demás, de manera que independientemente de no haber en este momento esos recursos, es algo necesario, que además, si lo pensamos desde cuánto nos cuesta gestionar en papel, es infinitamente menos una vez que se toma la decisión de inversión para la gestión futura. Pensemos que hoy en día tenemos y hemos tenido durante muchísimo tiempo edificios que han amenazado de ruina por el peso de los expedientes. No hay cosa más pesada por milímetro cuadrado que un expediente en papel. Todo eso forzosamente se va a tener que ir superando, así como la justicia se va a ir deslocalizando. De manera que con una determinada planificación que comprenda como una autopista de 2 vías, a un tiempo ir mejorando con los recursos que tenemos, y otro una planificación que nos permite ejecutar a 1, 5, 10 y 20 años, porque tenemos que pensar en esos términos si queremos hacer las cosas en serio, es posible hacer este tipo de cosas si hay una continuidad.
Lamentablemente, no parece que institucionalmente estén maduras las brevas, diría Cornelio Saavedra, para que las cosas ocurran, pero creo que las circunstancias son tan acuciantes que deberíamos poner esas diferencias para tratar de que esto se haga. O sea, no me preocupa tanto la existencia de los recursos porque creo que el financiamiento, el apoyo internacional existiría para hacer cambios de este tipo, así como me parece que la decisión política y la consistencia de esa decisión política facilitaría que esto se haga después. Pero para eso tenemos que dar señales claras. O sea, están esperando que demos una señal consistente, de coherencia en este sentido. Y si eso sucede, creo que nos podemos sorprender gratamente. Pero por supuesto puede parecer muy, diríamos, idealista lo que estoy planteando. Yo soy moderadamente optimista en el sentido de que al cabo de estos 23 años, prácticamente he visto muchas experiencias de cambio que se han impulsado en las provincias, a veces individualmente, otras veces también más a nivel macro, porque ha habido, como en el caso del doctor Nanclares que mencionaba, y en otros casos también, valiosas iniciativas a partir de los superiores tribunales y Cortes Supremas, y se han podido llevar a cabo determinados cambios que han sido superadores. Tenemos todavía que lograr esto, me parece, en el orden nacional con más sustentabilidad. El sistema de gestión al que vos referías, yo coincido también, tiene grandes limitaciones, está superado por la realidad que vivimos, y lamentablemente determinadas cosas que pudieron evitarse, pero bueno, ya es tarde, no se evitaron, tratemos la próxima vez de no equivocarnos de la misma forma. O sea, si nos vamos a equivocar, por lo menos que sea algo distinto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Bien, Luis, bien. son muchos mensajes de felicitaciones Sí. que hay en el chat. La verdad que también ha sido un lujo que nos haya acompañado. Creo que ya se retiró, envió saludos el doctor Nanclares, ministro de la Corte mendocina. Hay muchos también colegas de Mendoza que están sumados hoy. La verdad que muy contentos Entre de... los cuales, Germán, veo a Fernando Gámez, que él fue iniciador de hacer audiencias por Zoom para que no se pare las audiencias en el Poder Judicial de Mendoza, así que los saludo y la verdad que es un gusto que nos haya acompañado. A Horacio Granero, un profesor que ha sido el pionero en la digitalización, en el uso de las nuevas tecnologías, y veo muchos amigos, amigas, participantes de esta charla de Luis María Palma, que es un honor y un gusto tenerlos, la verdad que, y compartir con ellos esta exposición de Luis. Muchas gracias, Roberto. Un comentario a propósito de esto, que creo que también tomando lo que decía Julio, que es muy importante porque hay ejemplos en las provincias valiosos en este sentido, a veces se puede planificar con los propios recursos cómo ir haciendo las cosas. Me acordaba hace un rato de una iniciativa que se llevó acá en Río Negro, que fue cómo ir informatizando con recursos propios, gradualmente por fueros. Y eso es una experiencia muy positiva también, ¿no? Río Negro tiene un superior tribunal muy proactivo, muy valioso, que también promueve iniciativas de este mismo tipo, y esto muestra una tradición, una continuidad. Con esto pido disculpas porque hay muchas otras experiencias que no estoy mencionando también, pero así como la de Mendoza y como la de San Juan, que también describían Germán y Roberto, creo que son cosas que es bueno que se sepan. Luis, mientras... bueno, ahí alguien nos comenta, José Luis Montoto, Sí, de Misiones. A ver. Que utilizan software libres. No sé si José Luis quiere tomar el micrófono y hacer algún aporte porque nos habla desde Misiones. Hola. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por el honor de poder compartir la pantalla con gente tan bien formada y con una trayectoria tan importante. Entre ellos, también mi profesor, el doctor Horacio Granero, y que fue uno de los impulsores de la especialización en Derecho de Alta Tecnología, que generaron muchos cambios dentro de las estructuras judiciales. Pero fundamentalmente quería hacer simplemente una acotación
respecto del software que se está llevando adelante. O sea, el Poder Judicial de Misiones hace más o menos 25 años está trabajando en un proyecto que, bueno, con las idas y vueltas que tienen todos los proyectos de Estado y con las idas y vueltas que tienen todas las instituciones, ha sido una constante y ha sido como una política de Estado que lleva adelante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones y está desarrollando software propio. O sea, el Poder Judicial desarrolla su propio software con programadores a través de la Secretaría de Informática y lo hace precisamente con software libre. Y todo esto se pudo hacer también funcionando con organizaciones intermedias como la Junta Federal de Cortes, a la que quiero mencionar por ser una organización que realmente circulariza mucha información, mucha energía y mucha información, y genera también la posibilidad de que, por ejemplo, maestros como Luis estén permanentemente en contacto con nosotros. Y para simplemente como nota al pie, diría que una de las que a mí lo que más me preocupa, y en ese sentido siempre lo hemos discutido con el doctor Palma, es el tema de que los cambios que se están generando se van a convertir en cambios cosméticos si no se aborda el tema desde un lugar de un cambio profundo a nivel epistemológico. O sea, nosotros tenemos una mirada que está asociada fundamentalmente a una forma de conocer que nos ata fundamentalmente al papel, que nos ata al concepto de justicia, que nos ata a distintos conceptos que hacen que nosotros no podamos despegar del todo, y si despegamos orientados a una cuestión de cambio de tecnologías. Yo creo que lo que tenemos que cambiar en este momento ya no es tanto las tecnologías, sino cambiar fundamentalmente el software. O sea, nosotros somos los que tenemos que cambiar, y ese cambio lo podemos hacer, creo yo, modificando, por ejemplo, el concepto de acceso a justicia con el concepto de acceso a la paz. Cambiando de la teoría de la norma centropositivista a la teoría del conflicto, y que eso nos genere una mirada sistémica que haga que nosotros podamos empezar a generar nuevas herramientas, que nos van a hacer salir, obviamente, del papel, y por eficiencia y eficacia recurrir, por ejemplo, a procedimientos orales cuando así lo requieren. Bueno, eso nomás quería acotar y tirar como nota al pie, y nuevamente gracias por la oportunidad y felicitaciones por el emprendimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Un gran abrazo, y siempre es muy valioso escucharte y reflexionar a partir de lo que vos ves desde tu perspectiva, ¿no? Creo que es imprescindible proceder como estás diciendo. Luis, sé que estuviste debatiendo sobre estos temas en distintos foros latinoamericanos, sí. Y recién mencionaste en tu exposición que es muy interesante, o sea, hablar de la incorporación de las tecnologías al proceso y a la gestión judicial es apasionante, pero va abriendo varias aristas. Alguien recién comentó el tema del presupuesto, la financiación que hace a la infraestructura tecnológica, pero vos también lo mencionaste en la exposición, pero quería que nos amplíes un poco, y más que nada en cuanto a tu experiencia en estos foros internacionales, porque claro, hay un problema, el de los sectores marginales, que justamente son los que están a veces más fuera del alcance de poder utilizar distintas herramientas que podemos ir habilitando, pero que en definitiva siempre los deja fuera. ¿Me explico? Porque podemos hablar de inteligencia artificial, de presentaciones remotas, aún sin patrocinio letrado, pero claro, ¿qué pasa con ese sector de la población que no tiene los medios? Hablamos de la marginalidad. ¿Qué nos podés decir y qué observás vos en Latinoamérica al respecto? Muchas gracias, Germán. Creo efectivamente que no podemos de esto hacer una bandera exclusivamente tecnológica. La tecnología nos ayuda y simplifica la vida de muchas personas, pero al construir una política pública tenemos que pensar en todas las personas y no solamente en muchas, especialmente si consideramos que muchas o muchísimas no tienen acceso a esos recursos. De manera que, así como hoy en día es mucho más accesible
utilizar recursos tecnológicos, bajan de precio permanentemente, se modernizan, se incrementan las prestaciones y demás, tenemos que crear las condiciones para que estos recursos sean accesibles a cada vez más gente. Obviamente no es la justicia la que tiene que hacer esto, tiene que haber una mejora en la calidad de vida de la gente que implique una infraestructura, por ejemplo, a nivel electricidad, que en muchos casos ni siquiera existe. Más allá de que esto, obviamente, lleva mucho tiempo y muchos gobiernos, y tienen que haber políticas de Estado para que lo lleven a cabo, hay que comenzar a hacer algo determinado que trascienda a las personas que comiencen a hacerlo. Y esto quiere decir no arrogarnos, yo lo decía hace un rato irónicamente, que la historia comienza y termina con uno mismo, sino dejar algo como un mojón que pueda servir para que otras personas continúen y mejoren. El progreso tiene que ver con eso, con que lo que nosotros aportemos, con nuestras limitaciones, sirva para que otras personas hagan algo más que sea mejor que lo que hicimos nosotros. Solamente así hay progreso. Es decir, crear las condiciones con gente preparada que pueda llegar a partir de sus méritos, es decir, de su idoneidad, a hacer cosas que trasciendan y que le vayan mejorando la vida a más y más gente. Obviamente hay una confluencia de factores de cuanto a políticas públicas que la justicia por sí misma no puede subsanar, pero sí puede prestar mejores servicios y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Y aclaro lo de la eficiencia, que es una palabra que tiene bastante mala fama en algunos lugares, en el siguiente sentido. Ser eficiente tiene que ver con utilizar los recursos óptimamente. Por ejemplo, no es lo mismo dictar una sentencia en 5 años que en 6 meses. Estamos dictando la sentencia, pero los derechos de la persona están bastante más, diríamos, diluidos o vulnerados, incluso por ahí ni existen 5 años después que en 6 meses. De manera que ser eficientes con el uso, en definitiva, nos está pagando el sueldo, nos paga el sueldo para que hagamos justicia a tiempo. Y esto quiere decir también ser eficientes en el uso de esos recursos. Cuanto más bien y rápido lo haga, primero bien, después rápido yo lo haga, en mejores condiciones estaré para liberar tiempo y darle más justicia a más gente. En ese sentido, para mí, la eficiencia es imprescindible. Cuento una experiencia que tiene que ver con ese viaje a Alemania que hice en 2013. Que venía de otro lugar. Me entrevisté con una académica brillante llamada Gisela Ruhl, que era directora del Instituto de Derecho Internacional Privado y de Derecho de Integración de la Universidad de Jena, actualmente está en Berlín ella, y lo interesante de la charla fue que se puso a preguntarme, ella cuya tesis doctoral fue sobre eficiencia y Estado, me preguntaba más ella a mí que yo a ella, porque le interesaba por qué me había enganchado de algún modo tanto con la eficiencia. Y llegó a la conclusión de que, claro, la obsesión con la eficiencia tenía que ver con que en países como los nuestros es mucho más necesaria todavía la eficiencia que en países como Alemania, porque tienen una calidad de vida que ojalá algún día tengamos. Pero en este caso, el uso de los recursos públicos todavía tiene que ser, como son más limitados los recursos, más responsable. Y en ese aspecto me parece que tenemos bastante para aprender, perdiéndole el miedo a las palabras, pensando en la calidad de la justicia y también en utilizar mejor los recursos, porque de eso se trata. Bueno, Luis, te comento algunos aportes que hay en el chat. Por ejemplo, Fernando Gámez nos dice que Mendoza organizó un sistema de presentación electrónica de escritos denominados MED, el que se desarrolló en 2 semanas y por el propio Departamento del Poder Judicial. Se desarrolló y la Suprema Corte aprobó un protocolo para la realización de audiencias remotas y mixtas para todos los fueros. Juan Iglesias dice que él nota o percibe que hay mucho esfuerzo individual en ámbitos locales de la justicia federal y existe una fuerte lucha de querer volver a lo anterior. Cree que no hay que volver a lo anterior, sino avanzar hacia el cambio y sumar tecnología. Algunos de los aportes del chat de los que están participando de la reunión de hoy. Muchas gracias. Bueno, ante todo, saludo, un abrazo a ambos, a Fernando y a Juan, los queridos amigos, y mis felicitaciones por la iniciativa de Mendoza, que es una provincia muy proactiva en todo lo que es modernización, y el uso de estos recursos, e insisto, ha sido pionera en lo que es el diseño de nuevos modelos en la materia civil, que creo son particularmente imprescindibles.
Por el otro lado, efectivamente, como decía Juan, hay resistencias para que determinados cambios se puedan llevar a la práctica, hay gente que está acostumbrada a trabajar de determinada manera, y también el miedo a lo desconocido suscita, por supuesto, el apego a lo que uno está acostumbrado a hacer, pero hay que tratar de revertirlo, y eso requiere justamente de tener un criterio para conducir y escuchar distintas posiciones como para poder hacer algo que pueda, de la mano de la tecnología, solucionarle la vida a más gente. De esa manera vamos a lograr algo que parece difícil, que es trabajar mejor en menos tiempo. Porque esto no consiste en estar hasta cualquier hora, sino en la medida de lo posible hacer las cosas más, diríamos, concentradamente, pero en menos tiempo, como para poder prestar el servicio que se nos está reclamando. Y creo que hacia eso están yendo varias jurisdicciones de la Argentina y en otros países de la región. Bueno, Luis, la verdad que no queremos abusar de tu tiempo, estamos muy agradecidos, vemos todas las felicitaciones que recibís en el chat, toda la gente ha quedado muy conforme, así que espero que sigamos en contacto, Luis, que te tengamos pronto en San Juan en forma presencial, que podamos disfrutar de tus exposiciones y seguir ayudándonos entre todos, los participantes de distintas provincias de Argentina y de Latinoamérica, en este objetivo común que tenemos de dar un mejor servicio de justicia para la gente y sobre todo para los que más lo necesitan. Para los más vulnerables, como tocaba Germán, que es el gran desafío de que no sean excluidos en estos avances, sino que sean incluidos y especialmente incluidos. Así que, Luis, de nuevo, agradecerte y esperamos que pronto podamos darte un abrazo presencial y compartir, como siempre, todos tus conocimientos y tu amabilidad. Germán, ¿algún otro comentario? Bueno, simplemente agradecerles a todos los que se sumaron a esta actividad. La verdad que hemos querido a lo largo de este ciclo de conferencias ir abordando distintos temas. La semana pasada estuvimos hablando de federalismo y la organización política y constitucional de la Argentina, y fue la verdad que muy interesante. Hemos hablado sobre derecho procesal electrónico, hemos hablado sobre justicia restaurativa, y acá quiero comentarles a todos que, sobre todo los que no son de la provincia, el gobierno de San Juan convocó... Ahí vuelve. Sí. ¿Se cortó? Sí, sí, Germán, se cortó. No, bueno, que uno de los temas que también habíamos abordado era lo relativo a la justicia restaurativa, y hace poco en lo que está llevando a cabo el gobierno de San Juan, que es lo que se denomina Acuerdo San Juan, en donde se han convocado a distintas instituciones de la sociedad civil a hacer aportes para proyectar y planificar un San Juan para los próximos años. Bueno, Roberto ha tenido participación allí en ese foro junto con otros representantes, ¿no?, de la justicia, y se logró insertar el tema de la justicia restaurativa en ese programa, en esa planificación para el San Juan. Así que acá aprovecho para felicitar a Roberto, porque esto es un tema que él viene promoviendo desde hace muchos años en todos estos ámbitos académicos y de debate y de diálogo. Y esto lo quería comentar acá para que todos lo supieran. En definitiva, hemos querido ir a lo largo de este ciclo abordando distintos temas que a todos los que estamos en el ámbito judicial y jurídico nos interesan, y haber contado hoy con Luis ha sido, la verdad, un privilegio. Y bueno, a él lo vamos a tener en la especialización. Ahí en el chat hemos estado subiendo la información de lo que es esta carrera de posgrado, con la opción también de diplomatura. Queremos comenzar en septiembre, y bueno, Luis ya nos ha confirmado su fecha para octubre, en donde justamente estos temas que él ha ido abordando en la disertación de hoy se van a desarrollar obviamente con mayor profundidad. Y creo que estamos todos ante el desafío de pensar soluciones y novedades para implementar en la gestión, en el derecho procesal, porque esto también implica para los estudiosos del derecho procesal ir buscando soluciones alternativas, y creo que la pandemia nos ha puesto en este desafío.
si algo positivo hay que sacar de esta situación. Así que, bueno, nada, simplemente agradecer, como para ya ir cerrando, no sé, Luis, Bien. De mi parte ¿te también. quieres despedir? No. Perfecto. Mi profundo agradecimiento a Roberto, a Germán y a todos los participantes por el honor de estar y, bueno, poder compartir experiencias y responder consultas y reflexionar entre todos sobre cuestiones para las cuales creo que todos tenemos que construir las respuestas, ¿no? Por el hecho de que mucho de esto va a depender de nuestras experiencias de vida, de la voluntad de hacer cosas y de ir mejorando esta realidad que nos parece a veces tan dura, pero que tenemos que de algún modo ir superando. Y creo que, en eso soy moderadamente optimista, lo estamos haciendo de a poco desde las jurisdicciones y desde el trabajo que mucha gente, tal vez anónimamente y con perfil bajo, está llevando a cabo. Esperemos que estas cosas también se puedan ver más a partir de las decisiones que se tomen y ejecuten y trasciendan. Muchísimas gracias, lo mejor para ustedes y hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, cerramos con un anuncio. Hasta pronto, Luis. Para la semana que viene vamos a tener un encuentro, un nuevo encuentro, y va a estar disertando una colega. Además lo vamos a hacer dentro de, o sea, como una nueva actividad, como un nuevo encuentro de la Escuela Cuyana de Derecho Procesal. La doctora Ana Clara Manacero, el día 21 de julio, es decir, el martes que viene, nos va a estar hablando sobre acceso a justicia y la experiencia de la provincia de Santa Fe. Así que creo que va a ser muy interesante poder contar con su exposición y poder, bueno, tener una idea de estos temas a la luz de la experiencia vivida en la provincia de Santa Fe. Así que ya saben, la próxima semana esa va a ser la temática que vamos a desarrollar. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, Luis. Gracias por todo. Roberto, gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Desde Salta, un saludo para todos. Muchas gracias. Hasta pronto.